siente que la vida se le escapa entre las manos, no porque falte fuerza, sino porque la está usando en la dirección equivocada. Hay una necesidad casi invisible de controlarlo todo, los resultados, las personas, los tiempos. Creemos que si mantenemos todo bajo vigilancia, el dolor no nos va a alcanzar, pero la vida no se deja controlar, y cuanto más la apretamos, más se aleja. He conocido a muchas personas que viven con esa tensión interna, ese miedo silencioso de que si bajan la guardia algo se derrumba. Y detrás de esa necesidad hay un origen común, el miedo. Miedo a perder, a equivocarse, a sufrir. Es una defensa que se disfraza de fortaleza, pero que termina convirtiéndose en una jaula. Porque el control no protege, agota, y cuando uno vive agotado, empieza a confundirse. Ya no distingue entre lo que hace por amor y lo que hace por miedo. El cuerpo también lo sabe. El cuerpo avisa antes que la mente. El insomnio, el cansancio sin motivo, esa respiración corta que parece no llegar nunca al fondo del pecho. Todos son signos de una mente que no se permite descansar. Y sin embargo, el alivio no aparece cuando hacemos más, sino cuando nos atrevemos a soltar. Soltar no significa rendirse ni desinteresarse del mundo. Soltar es entender que hay batallas que no nos corresponden, que la vida tiene su propio ritmo y que la serenidad no se fabrica a la fuerza. Soltar es un acto de confianza, una declaración de madurez, es decir, voy a cuidar lo que depende de mí, pero no voy a destruirme intentando manejar lo que no controlo. La paradoja es que cuando uno se permite soltar, las cosas empiezan a fluir. Lo que antes parecía inalcanzable se acomoda solo. La ansiedad baja, el cuerpo respira distinto y uno se da cuenta de que hay muchas cosas que estaban esperándonos, pero no podían llegar porque estábamos demasiado ocupados empujando el mundo. La calma no llega porque todo se ordena afuera, sino porque adentro se aquieta el ruido. Y en ese silencio interior aparece algo que habíamos olvidado, la confianza. No una confianza ingenua, sino la que nace cuando entendemos que somos capaces de atravesar lo que venga, incluso lo que no habíamos planeado. Hay una imagen que me gusta para explicarlo, el reflejo de la luna en el agua. Si el lago está agitado, no se ve nada aunque la luna esté ahí. Pero cuando el agua se calma, el reflejo aparece. La vida es igual. A veces no falta nada, lo que falta es quietud para ver lo que ya está. Y esa quietud no se compra, se entrena, empieza cuando dejamos de forzar. Cuando comprendemos que la paz no está en tener todo bajo control, sino en confiar en que lo que es para uno encuentra el camino. Vivimos en una cultura que nos empuja a acelerar, a demostrar, a alcanzar metas sin descanso. Se nos enseña que el valor personal depende de los logros, de los resultados, de la mirada ajena. Por eso, cuando las cosas no salen como esperábamos, lo interpretamos como un fracaso. Pero no es el mundo el que nos castiga, es nuestra mente que no tolera el misterio. Creemos que si no hay certezas hay peligro y olvidamos que lo incierto también es parte de la vida. Aprender a confiar no es quedarse inmóvil esperando milagros. Confiar es actuar sin garantías. Es avanzar aunque no haya señales, aunque el futuro no prometa nada. Esa confianza no es ingenuidad, es una decisión madura. Aceptar que el control total es una ilusión y que el verdadero poder está en la respuesta, no en el resultado. Muchas veces lo que más duele no es lo que pasa, sino la resistencia a aceptar lo que pasa. Cuando algo cambia, nuestra mente se aferra al pasado, al plan, a lo que creíamos que debía ser. Queremos entender por qué, encontrar una explicación, pero la vida no siempre ofrece razones. Soltar también es eso, dejar de buscar explicaciones que no existen y empezar a cuidar de uno mismo con lo que sí hay.
En terapia suelo decir que la aceptación no borra el dolor, lo vuelve soportable. No se trata de resignarse, sino de reconciliarse con lo real. Cuando uno se reconcilia con lo que es, deja de pelear con fantasmas y empieza a caminar con la dignidad de quien asume su historia. Esa es una forma silenciosa de libertad. Hay una trampa muy común: creer que la felicidad está siempre adelante en lo que todavía no conseguimos. Se traduce en frases que parecen inocentes: cuando encuentre la pareja adecuada, cuando logre estabilidad económica, cuando todo vuelva a estar en orden. Pero ese cuando se convierte en una promesa que nunca llega. La felicidad, bajo esa lógica, se transforma en un espejismo que se aleja cada vez que uno se acerca. La plenitud, en cambio, no se negocia con el futuro. Se construye en el presente, en la coherencia entre lo que uno piensa, siente y hace. No es un estado perfecto ni constante. Es la sensación de respeto hacia uno mismo, incluso cuando la vida no sale como planeabas. Y esa coherencia es lo que más cuesta, porque exige coraje. Coraje para mirarte sin máscaras, para reconocer tus límites sin despreciarte, para no depender de la aprobación ajena. El respeto propio no se demuestra, se vive, no necesita testigos, y cuando aparece, algo cambia. Ya no mendigas afecto, no necesitas ganar todas las batallas, ni convencer a nadie de tu valor. Te das cuenta de que la serenidad no es una meta, es una manera de estar contigo. Cuando entiendes eso, dejas de perseguir lo que no te corresponde y empiezas a cuidar lo que sí te sostiene. El amor, la amistad, el trabajo, el descanso, todo adquiere otro peso, porque ya no lo haces para llenar un vacío, sino para honrar tu existencia. Una de las formas más sutiles de sufrimiento es la sensación de que siempre falta algo. Puede ser amor, dinero, reconocimiento o tiempo. Lo curioso es que esa sensación no depende de lo que realmente tenemos, sino de la mirada con la que observamos la vida. Hay personas que poseen mucho y se sienten vacías, y otras que con poco logran vivir en paz. La diferencia no está en la realidad, sino en el foco. Cuando uno mira el mundo desde la carencia, todo lo que ve confirma esa falta. La mente se vuelve un radar que solo detecta lo que no alcanza, lo que todavía no está, lo que otros sí lograron. Y poco a poco, esa forma de mirar se convierte en identidad. Ya no dices no tengo, dices no soy. Y ahí empieza el verdadero daño, porque sin darte cuenta, empiezas a medir tu valor por lo que te falta. Ese pensamiento se alimenta con la comparación. Nos enseñaron a compararnos desde niños. ¿Quién corre más? ¿Quién saca mejores notas? ¿Quién tiene más éxito? Y en esa competencia invisible olvidamos que la vida no es una carrera de velocidad. Cuando te comparás, siempre pierdes, porque eliges lo mejor del otro para enfrentarlo con lo que consideras tu peor parte. Es una balanza injusta que siempre se inclina en tu contra. La comparación constante genera agotamiento y resentimiento. Te roba energía, te aleja de tu propio camino, porque mientras mirás lo que el otro tiene, dejas de mirar lo que podrías construir con lo que sí tienes. Y así la vida se te escapa en una carrera sin meta. Romper ese patrón no significa dejar de admirar lo bueno en los demás, sino aprender a mirar lo tuyo sin desprecio. Reconocer tus logros, tus pequeños avances, tus batallas silenciosas. Hay mucho de valor en lo que no se ve, en la manera en que te levantás después de una caída, en el esfuerzo que haces cada día para no rendirte, en la dignidad con la que atraviesas lo incierto. Entrenar la mirada es un acto de poder, no porque cambie la realidad, sino porque cambia la forma en que te relacionas con ella. Dos personas pueden mirar el mismo paisaje, una ve ruinas, la otra ve historia. El mundo es el mismo. Lo que cambia es la interpretación. Cuando eliges mirar con gratitud, algo se expande dentro de ti. No porque ignores los problemas, sino porque decides no reducir tu vida a ellos. Hay un ejercicio simple pero transformador.
Detenerte unos segundos cada día y reconocer lo que ya tienes. Una relación que te sostiene, un gesto amable, un techo, un cuerpo que aún te acompaña, una oportunidad que sigue viva. No se trata de negar lo que duele, sino de equilibrar la balanza. De recordarte que, aunque no todo esté bien, no todo está mal. Cuando haces de esa práctica un hábito, la ansiedad pierde fuerza. Dejas de correr detrás de lo que falta y comienzas a cuidar lo que está presente. Y ese cambio de foco, aunque parezca pequeño, altera toda tu experiencia, porque la mente que se entrena en ver la abundancia termina construyendo una vida más plena, no por magia, sino por coherencia. Muchas personas creen que la confianza aparece de repente, como una emoción que llega cuando todo va bien, pero la confianza no es un sentimiento que se espera, es una consecuencia que se construye. No llega antes de actuar, llega después. Se edifica sobre decisiones pequeñas, sobre la coherencia entre lo que uno piensa, dice y hace. Esperar a sentirse seguro para tomar decisiones es una trampa que paraliza. Uno no necesita esperar a sentir valor para poner un límite, ni esperar la motivación para empezar a cuidarse, ni esperar el amor para tratarse con ternura. Se actúa primero, aunque la voz tiemble, aunque la mente dude, y con el tiempo esa coherencia se vuelve una base firme. La identidad comienza a ajustarse a los actos, no a las inseguridades. He visto muchas veces cómo las personas se desgastan intentando transformarse desde la idea, no desde la acción. Repiten frases, se prometen cambios, se convencen con palabras, pero su vida no se mueve. Y es lógico, el pensamiento inspira, pero solo el acto transforma. No hay autoestima sin conducta, no hay calma sin práctica, no hay madurez sin decisión. Ser coherente no significa ser perfecto, significa que, en lo esencial, tus actos no traicionan tus valores, que puedes mirarte al espejo y reconocer a quien ves. Esa sensación de integridad es más poderosa que cualquier reconocimiento externo, porque los aplausos duran segundos, pero la paz de saber que fuiste fiel a ti mismo perdura. La coherencia también se entrena, comienza en lo cotidiano, en una conversación donde eliges no mentir, en un día difícil donde sigues adelante, en un gesto pequeño de respeto hacia ti mismo. Cada uno de esos actos es una semilla, y con el tiempo, esas semillas construyen confianza, la verdadera, la que no depende de las circunstancias. Hay una diferencia enorme entre pensar quiero cambiar y comportarte como alguien que ya empezó a hacerlo. El cambio profundo ocurre cuando te conviertes en la persona que actúa en línea con lo que desea, no en quien solo lo imagina. Esa es la esencia de la madurez emocional. Entender que el bienestar no se espera, se provoca. Cuando vives así, empiezas a notar algo curioso. Ya no necesitas probar tu valor, porque lo demuestras cada día con tus elecciones. Ya no necesitas controlar los resultados, porque confías en tu forma de actuar. Y esa confianza te libera del miedo constante al error, porque entiendes que equivocarte no te define, te enseña. La vida no ofrece garantías, pero ofrece oportunidades para responder con dignidad. Esa es la base de la verdadera serenidad. Saber que no siempre tendrás el control, pero siempre tendrás la posibilidad de elegir cómo reaccionar. Y esa elección, aunque parezca mínima, es tu espacio de libertad. Dejar de medir tu valor por los resultados es una forma de paz, porque el resultado no siempre depende de ti, pero la coherencia sí. No se trata de conformismo, sino de sabiduría. Invertir la energía en lo que puedes sostener, en lo que está bajo tu responsabilidad, y soltar lo demás. Lo que no depende de ti no es tu carga. Cuando entiendes eso, cambia todo. Ya no vives pendiente de la aprobación, ni de la suerte, ni del juicio ajeno. Tu atención se enfoca en tu actitud, en tu presencia y en tu próximo paso. 3 cosas simples, pero suficientes para sostenerte incluso en medio de la incertidumbre. Confiar es una de las tareas
más difíciles de la mente adulta. Durante años aprendemos a protegernos, a buscar pruebas antes de creer, a no movernos sin garantías, y de pronto la vida nos pide lo contrario, dar un paso sin saber dónde apoyará el pie. Esa contradicción asusta, porque confiar no significa que todo saldrá bien. Significa que pase lo que pase, vas a tener la capacidad de sostenerte. La confianza madura no es fe ciega, es lucidez. No idealiza, no se apoya en fantasías, acepta que la vida no ofrece contratos escritos ni promesas de seguridad. Siempre habrá una parte que no puedes controlar. Pero eso no es una amenaza, es la condición misma de estar vivo. La incertidumbre no es el enemigo, es el escenario en el que ocurre la libertad. Quien espera garantías para actuar se condena a la parálisis. Es imposible avanzar si cada decisión depende de la certeza de no equivocarse. El error no es el fin del camino, es parte del aprendizaje. Una persona que confía en sí misma no lo hace porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe que sabrá reaccionar cuando lleguen las preguntas difíciles. Vivir con confianza no significa ignorar el miedo, significa no dejar que el miedo dirija la historia. El temor siempre estará, pero cuando lo miras sin huir, pierde poder. El miedo solo gobierna cuando lo escondes. Si lo nombras, si lo aceptas, se vuelve parte de ti, no un verdugo. El desapego también forma parte de esa madurez. No se trata de no amar o de renunciar a lo que te importa. Se trata de aprender a soltar sin convertir lo que pierdes en una cadena. Recibir sin arrogancia, soltar sin apego. Ese es el equilibrio que sostiene la serenidad. Agradecer lo que llega sin sentirte superior por tenerlo. Despedirte de lo que se va sin convertirlo en una herida eterna. Cuando uno logra vivir así, la mente se aquieta. Ya no necesita revisar el escenario completo para asegurarse de que cada pieza encaje con el deseo. Empieza a enfocar su energía en 3 cosas que siempre dependen de uno mismo: la actitud, la presencia y el próximo paso. Todo lo demás está fuera del alcance. Y sin embargo, esas 3 cosas son suficientes para atravesar casi cualquier tormenta. Lo interesante es que cuando se instala esa claridad, la realidad externa también cambia. No porque la suerte mejore, sino porque la mente deja de nublarlo todo con exigencias imposibles. Aparecen opciones que antes no se veían, porque estabas demasiado ocupado intentando controlarlo todo. Esa es la paradoja. Cuanto menos fuerzas, más se ordena. Confiar, soltar, actuar con serenidad, son palabras simples que solo revelan su profundidad cuando la vida te las exige. Cuando todo tiembla, cuando pierdes algo, cuando un plan se derrumba, es ahí donde la teoría se vuelve práctica, donde el conocimiento se transforma en sabiduría. La teoría suena clara cuando todo está en calma, pero su verdadero valor aparece cuando la vida se sacude. Ahí es donde uno descubre qué tan firme es su serenidad. Las crisis no preguntan, llegan. Un final amoroso, una pérdida laboral, un cambio que rompe los planes. De pronto todo lo que parecía estable se vuelve incierto y la mente entra en modo de supervivencia. Intenta revivir lo que ya no es, anticipar lo que todavía no ocurrió o controlar lo que no depende de uno en esos momentos. Lo más difícil es aceptar el final, porque aceptar implica reconocer que algo terminó y eso duele. El ego busca negociar con la realidad, decirse tal vez todavía hay una oportunidad. Pero seguir aferrado a lo que se fue es como intentar retener el humo entre las manos. Reconocer el final no significa dejar de amar ni olvidar de un día para otro. Significa honrar la verdad, aunque duela. El siguiente paso es cuidar de uno mismo, y no como un acto de egoísmo, sino de supervivencia emocional. Reconstruir rutinas, dormir, alimentarte, pedir ayuda. El cuerpo también necesita un lugar donde descansar del duelo. En esa quietud empieza a volver la claridad.
Poco a poco descubres que no todo se cayó, solo se movió lo que ya no tenía raíces firmes. Cuando la pérdida es laboral o material, el pánico se disfraza de urgencia. Tengo que resolverlo ya. Y ese pensamiento acelera el sufrimiento. Detenerte un instante puede cambiarlo todo. Mirar la situación de frente, sin negarla, pero también sin dramatizarla. No tienes que resolver toda tu vida hoy. Basta con preguntarte, ¿qué puedo hacer ahora con lo que tengo? Esa pregunta simple funciona como un ancla, te devuelve al presente y te recuerda que incluso en medio del caos algo depende de ti. La serenidad no consiste en eliminar el dolor, sino en no dejar que el dolor se convierta en tirano. Una mente serena no es una mente vacía, es una mente que observa sin ahogarse en lo que ve. Esa diferencia es esencial. La persona obsesiva intenta controlar cada pensamiento, cada emoción. La persona receptiva permite que el pensamiento pase, lo observa, lo nombra y lo suelta. No lo convierte en una sentencia. Esa actitud receptiva no te vuelve pasivo, te vuelve lúcido. Puedes sentir tristeza sin hundirte en ella. Puedes reconocer el miedo sin paralizarte. Puedes aceptar la incertidumbre sin rendirte. Es la capacidad de abrir la mano en lugar de apretar el puño. Quien logra hacerlo empieza a notar un alivio inesperado. La vida no se vuelve más fácil, pero sí más habitable. Cuando uno atraviesa el dolor, lo primero que aparece es el impulso de resistir. Resistir a lo que cambió, a lo que se fue, a lo que no salió como esperabas. Esa resistencia se disfraza de fuerza, pero en realidad es miedo. Miedo a aceptar que no todo depende de ti, miedo a perder el control, miedo a no saber quién serás después de soltar. Sin embargo, es en esa aceptación donde nace una forma distinta de fortaleza. Soltar no es olvidar, no es renunciar, no es desinteresarse. Soltar es liberar la energía que gastabas intentando retener lo imposible. Es darle espacio a lo nuevo, incluso cuando no sabes qué vendrá. Cada vez que sueltas algo que ya no te pertenece, recuperas una parte de ti que estaba atrapada. Hay obstáculos profundos que se interponen en ese proceso. El primero es el miedo, ese apego disfrazado de necesidad. Queremos conservar lo que amamos, lo que conocemos, lo que nos da seguridad, pero al apretar demasiado terminamos asfixiando lo mismo que intentamos proteger. El segundo es la impaciencia, la urgencia de que todo se solucione rápido, pero la vida tiene su propio ritmo y ninguna semilla florece por exigencia. Otro enemigo es la rigidez, ese guión mental que dice las cosas deben ser así, cuando la realidad no encaja con ese guión, la vivimos como tragedia. Pero lo que duele no es la realidad, es la expectativa que se rompe. Aprender a flexibilizar la mente es entender que hay caminos alternativos que también conducen a lo que buscas, aunque no se parezcan a lo que habías planeado. El orgullo también pesa. Nos hace creer que aceptar es rendirse, que soltar es fracasar. Confundimos la humildad con la derrota. Pero hay una grandeza silenciosa en reconocer los ciclos, en decir ya no puedo controlar esto y está bien. No porque renuncies, sino porque eliges cuidar tu paz antes que tu ego. Esa decisión que parece pequeña transforma toda tu relación con el mundo. Liberarte de la necesidad de demostrar te devuelve una ligereza enorme. Descubres que la vida no es una carrera que debes ganar, sino un viaje que puedes habitar. Empiezas a actuar sin la presión de obtener resultados inmediatos y paradójicamente es ahí cuando los resultados llegan, porque ya no los fuerzas, los permites. La libertad emocional no se alcanza controlando más, sino comprendiendo mejor. Cuando sabes lo que depende de ti y lo que no, cuando puedes reconocer tus límites sin culpa, aparece una serenidad profunda. No una calma rígida, sino un equilibrio que se adapta, que fluye. Vivir así no te hace inmune al dolor, pero te da herramientas para atravesarlo sin destruirte. Y ese es el verdadero poder.
poder sentir sin perderte, poder amar sin encadenarte, poder soltar sin romperte. Gran parte del sufrimiento humano nace de confundir la responsabilidad con el control. Creemos que si hacemos todo bien, la vida nos recompensará con exactitud, pero la vida no obedece a esa lógica. Puedes dar lo mejor de ti y aún así no obtener lo que esperabas. Y también, sin buscarlo, puede llegarte algo hermoso que no imaginabas. Eso no es injusticia, es realidad. Y aprender a convivir con esa realidad es uno de los signos más claros de madurez. Tu tarea no es controlar los resultados, sino cuidar tus acciones. Cada día elegimos desde dónde actuamos, desde el miedo o desde la conciencia. El miedo exige certezas. La conciencia se compromete con lo que depende de ella. Si inviertes tu energía en lo que puedes sostener, tu presencia, tu disciplina, tu manera de responder, todo lo demás se acomoda con el tiempo. No porque el mundo cambie, sino porque cambia tu forma de habitarlo. El éxito y la felicidad no son premios que se conquistan, son consecuencias naturales de una vida coherente. Cuanto más los persigues como metas, más se alejan. Pero cuando vives en coherencia, aparecen solos, sin esfuerzo, como un fruto que brota cuando el árbol fue cuidado con paciencia. La mente necesita aprender a cambiar la expectativa por compromiso. La expectativa carga, el compromiso libera. No se trata de exigir resultados inmediatos, sino de caminar con constancia, confiando en que lo que hoy siembras florecerá a su tiempo. Y mientras tanto, disfrutar del proceso de convertirte en alguien más consciente, más tranquilo, más libre. Soltar no significa desentenderte, significa cambiar el punto de apoyo, significa actuar con entrega, pero sin depender del desenlace. Lo que enfocas se expande. Si enfocas la falta, crecerá la carencia. Si enfocas la gratitud, crecerá la abundancia. Y eso no es misticismo, es psicología pura. El cerebro amplifica aquello en lo que insiste. No hay momento perfecto para empezar. Nunca lo habrá. Siempre habrá incertidumbre, miedo, recuerdos que pesan o planes que no se cumplieron, pero aún así puedes elegir cómo caminar. Cada paso consciente, por pequeño que parezca, modifica la dirección de tu vida. No necesitas transformarlo todo hoy, basta con un acto coherente cada día. Cuando mires atrás, descubrirás que lo importante no fue lo que lograste retener, sino lo que aprendiste a soltar. Que la verdadera fuerza no está en dominarlo todo, sino en vivir sin convertirte en esclavo de lo que no puedes controlar. Vivir con serenidad no es negar el caos, es aprender a mantenerte de pie dentro de él. La calma llega cuando entiendes que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante, que puedes actuar con dignidad incluso en medio de la duda, que puedes confiar sin certezas, soltar sin miedo y avanzar sin garantía. Porque al final la vida nunca prometió estabilidad, pero siempre te ofreció algo más valioso, la posibilidad de elegir cómo vas a vivirla.